Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Continuemos a la meta, a la tercera regla de oro, quinta parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba Padre, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día, solo tú eres Dios. Amados, de buena gana, con buena voluntad, toleremos a los necios, siendo nosotros prudentes, racionales. Toleremos a los que se elogian a sí mismos y son grandes ante los demás. Si alguno nos da bofetadas, nos humilla, que nuestros sentidos no sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, pues Él es nuestro Maestro. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, del verso 3 al 5, 8, 13, 17 y 18. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré. Nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Escucha con atención lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Nos habla Dios en él. Dice, pues, aunque andamos en la carne, porque tenemos un cuerpo de carne, no militamos según la carne, o sea, no le servimos a Dios según los deseos carnales. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, nuestro poder es poderoso en Dios para la destrucción del hombre fuerte. Aquellas personas que son altivas, arrogantes, que es precisamente lo que hay en el mundo. De allí que necesitamos dar de la gracia de Dios para arrebatarlos de la mano del poder de Satanás. Dice, derribando argumentos, quiere decir derribando razonamientos humanos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquellos que hablan sin saber verdaderamente quién es Dios o qué es lo que hace Dios por ellos. Porque aunque me gloríe, dice el apóstol Pablo, algo más todavía de nuestra autoridad, esa autoridad que Dios le ha dado al cristiano sobre el pecado y que pues lo vence en obra de razón, la cual el Señor nos dio para edificación. Así nosotros
tengamos autoridad sobre el pecado, debemos de saber que el trabajo de nosotros es edificar, es animar a las personas y a fortalecerlas espiritualmente para que cojan ese camino en Dios y no para destrucción. Quiere decir, nosotros no estamos para pagar mal por mal o maldición por maldición. No me avergonzaré, dice el apóstol Pablo, y es una frase que debe estar en cada cristiano. Así seamos humillados en nuestras diferentes relaciones sociales. Dice, no me avergonzaré de obrar bien en Dios, de devolver bien por mal. Nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, quiere decir faltándole al respeto a los demás, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. ¿Cuál es la regla? Que hagamos con los demás lo que nosotros queramos que ellos hagan con nosotros. O sea que dice el Señor aquí que Dios nos ha dado por medida esa regla, o sea, nosotros debemos procurar no hacer sentir mal a los demás, porque del mismo mal que nosotros hagamos, de ese mismo mal nos van a devolver. Por eso tenemos que tener muy en cuenta que según la medida que nosotros le demos a los demás, esa misma medida vamos a recibir. Mas el que se gloríese en el Señor, siendo una persona justa y misericordiosa. Eso es gloriarse en Dios, porque eso es Dios. Dios es justo y Dios es misericordioso. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. O sea, el cristiano que se cree valiente y que no se deja ofender de los demás. Dice, la palabra dice que seamos mansos, pero muchos dicen, no, yo soy manso, pero no menso, y así mismo devuelven a los demás. Sino aquel a quien Dios alaba. O sea, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Y cuando Dios nos alaba? Cuando nos compara con Cristo. Este es mi Hijo amado, en quien hallo complacencia. Esa misma frase quiere decir de cada uno de nosotros. Escrito está en la carta a los Efesios, capítulo 4, del verso 1 al 3, 6, del 26 al 32. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, en todos y por todos. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. No deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pues bien, nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Y dice, yo pues, preso en el Señor. Quiere decir que Pablo era un hombre totalmente entregado a la voluntad del Señor. Escúchalo bien, porque así debemos de ser cada uno de nosotros. Entregados totalmente a hacer la voluntad de Dios. Entonces dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
O sea, quiere decir haciendo buenas obras que honren a Dios. Y allí que debemos de ser entregados totalmente a la voluntad de Dios, a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, el bien. Dice, con toda humildad y mansedumbre, que son parte del carácter de Cristo y que debe estar en nosotros también esa humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia. Escúchalo bien, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, en respeto, en justicia, solícitos, o sea, diligentes en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Si nosotros de verdad tenemos el Espíritu Santo, debemos de guardar esa unidad con Dios, esa unidad con esa palabra que Él ha confiado en nuestros corazones, en la armonía y buena relación. Eso quiere decir el vínculo de la paz, porque hay un solo Dios y Padre de todas las personas, el cual es sobre todos, en todos. Él nos ha dado de su espíritu, un espíritu racional, y es también por todos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y reciban salvación. De allí esa regla que debemos tener y hacer con los demás lo que nosotros queramos recibir de ellos o que ellos hagan con nosotros. Sigue diciendo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, no le hagamos pasar pena a Dios, eso es contristarlo, hacerlo oler cuando obramos mal, siendo que Dios nos ha enseñado a obrar de una manera diferente en el bien. Dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, el Espíritu Santo en nosotros es la garantía y la seguridad de que vamos a ser redimidos. Entonces, redimidos es que Dios nos ha dado a través del poder del Espíritu Santo para que nosotros hagamos esos cambios, para que venzamos la amargura, el enojo, la maledicencia. Escúchalo bien. Por eso dice, no deis lugar al diablo, porque cada vez que obramos en pecado, estamos obrando en los malos deseos de la carne y le estamos abriendo puertas al diablo. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Tomemos el control en dominio propio a nuestras debilidades. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea que no pase un día y nosotros tengamos resentimientos de aquellos que nos han ofendido. Dice la palabra que donde está el Espíritu Santo hay libertad. Nosotros somos libres de resentimientos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esas palabras soeces, palabras de maldición, palabras que mal hablen de los demás, sino la que sea buena para la necesaria edificación. O sea, la palabra de Dios utilicemos siempre en respuesta al mal para fortalecer a aquellas personas que nos ofenden espiritualmente, a fin de dar gracia a los oyentes. Bendigamos y no maldigamos. Así damos gracia a los que nos oyen y a los que nos ven en nuestras obras por las que honramos a Dios. Quítese de vosotros toda amargura, todo resentimiento, toda falta de perdón, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, o sea, toda clase de maldad. Escúchalo bien, nosotros ya no estamos para obrar mal contra nuestro prójimo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. El que es benigno es misericordioso, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. La persona que es benigna es misericordiosa y tiene perdón para los demás. Cuando nosotros perdonamos, somos perdonados. El Señor te siga llenando de gracia. Amén.